Hola, buenos días. Mi nombre es Yasmina Romero Morales, soy profesora de la Universidad de Lleida, del Departamento de Filología y Comunicación, y hoy vengo a presentarles esta comunicación que lleva por título Rosario Castellanos en Los Adioses, el cine como herramienta de visibilización literaria. Esta película de la que vengo a hablarles hoy, Los Adioses, está dirigida por Natalia Beristain y presenta a Rosario Castellanos, una de las voces más destacadas de la literatura mexicana y una pionera en el pensamiento feminista de su país. Castellanos, reconocida tanto por su producción literaria como por su labor diplomática e intelectual, se convierte a través de la lente de Beristain en un emblema de resistencia frente a las imposiciones patriarcales de la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Esta película se sitúa en una constelación más amplia de escritoras cuyo legado está siendo recuperado y visibilizado en la gran pantalla. Aquí les pongo algunos ejemplos. Hablo de películas como Iris, sobre la vida de Iris Murdoch, Silvia, centrada en Sylvia Plath, Miss Potter, sobre Beatrice Potter, La joven Jane Austen, Clara Campoamor, La mujer olvidada, Bombal, dedicada a María Luisa Bombal, Historia de una pasión, sobre Emily Dickinson, Mary Shelley, Colette, La joven Astrid. Y es que La joven Astrid está basada en la creadora de Pipi Calzas Largas. Y es que tal y como advirtió Noni Venegas, escriben diferente, es cierto, pero por ser mujeres se enfrentan a problemas parecidos. Este estudio que les traigo hoy está basado en la crítica literaria feminista, los estudios de cine y los estudios culturales, y examina cómo el cine biográfico reivindica la trayectoria de mujeres intelectuales marginadas. Los Adioses, o El Eterno Femenino, que fue así como se llamó la película en el mercado internacional de habla no hispana, se suma a esta tendencia al retratar a Castellanos no solo como escritora, sino también como una mujer enfrentando desafíos personales y profesionales. La película, además, como veis, ha tenido muchos premios y reconocimientos. ¿Y por qué esto es importante? Pues miren, en una sociedad como la actual, donde un porcentaje significativo de personas no lee y prefiere los contenidos audiovisuales, el cine se presenta como una oportunidad para conectar al público con la literatura. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España del 2023, el 31,1% de quienes no leen dedican su tiempo a otros tipos de ocio, como un 39% que prefiere series, películas o redes sociales. De esta manera, el cine biográfico actúa como un puente entre el relato de vida y la obra de figuras históricas como Castellanos, despertando el interés por sus textos en un contexto dominado por lo audiovisual. Y es que aunque las mujeres han ganado visibilidad en sectores con una predominancia histórica masculina, la representación femenina en el cine sigue siendo limitada, en especial en el ámbito biográfico. Esto se refleja no solo en la baja proporción de directoras, guionistas o productoras galardonadas, las mujeres, ya saben, se suelen concentrar en áreas tradicionalmente feminizadas como maquillaje, peluquería o vestuario, sino que también se ve en la cantidad de personajes femeninos. En 2021, solo el 38% de los personajes principales en cine fueron mujeres, frente al 62% masculino, y de estas apenas el 29% tenían más de 40 años. Estos datos resaltan una infrarrepresentación que afecta sobre todo a mujeres mayores, perpetuando estereotipos de edad y de género. El cine tiene la capacidad de conectar emocionalmente a la audiencia con personajes históricos y reconfigurar el legado cultural. Como señala George Kusten, las películas biográficas, aunque se centran en individuos concretos, ayudan a construir una memoria colectiva, al hacer accesibles las vidas de figuras significativas en un formato visual. Es en este punto donde el cine biográfico feminista actúa como un acto de resistencia cultural, invitando a la audiencia a redescubrir y revisar figuras históricas femeninas. Como les decía con anterioridad, la directora de Los Adioses es Natalia Beristain y describe la cinta como una visión personal sobre temas como el feminismo, la feminidad o la maternidad, tomando como eje la correspondencia de Rosario Castellanos con el filósofo Ricardo Guerra, el que fuera su marido por más de una década y padre de su único hijo. Es la portada del libro que les pongo aquí en la diapositiva del PowerPoint. Los Adioses, además, no es un biopic convencional. En lugar de centrarse exclusivamente en los logros literarios de Rosario Castellanos, explora la complejidad de su vida personal, incluyendo su relación con Ricardo Guerra y su lucha por la autonomía en un contexto patriarcal. Uno de los elementos más innovadores de la película es la inclusión de fragmentos de la obra de Castellanos en la narrativa visual. De esta,
De esta manera, su legado literario no solo se menciona, sino que se vive en cada escena, permitiendo al público conectar con su pensamiento de forma más profunda. Así, Los Adioses se convierte en una obra clave del cine feminista, resignificando el impacto de Castellanos más allá del ámbito literario y posicionándola como un referente en la lucha por la igualdad de género. La incorporación de los escritos de Castellanos en la narrativa fílmica de Los Adioses representa un enfoque innovador dentro del cine biográfico. Al escuchar las palabras de la escritora chapaneca en voz de los actores, porque no solo la leen las actrices que hacen de Castellanos, que es Karina Giri, la que hace de actriz más mayor, y Teresa Ia, la joven, sino que a veces son otros los que leen en voz alta su obra. Así el público conecta con su vida mientras recibe una invitación directa a conocer su literatura. De este modo, Los Adiosos se convierte en un medio de divulgación literaria que ofrece una entrada accesible al legado de la autora, facilitando un acercamiento cultural y visual a sus textos. La cinta Beristain se presenta como un acto de resistencia de esta manera, de resistencia cultural, que restituye la figura de Castellanos en el imaginario colectivo, presentando una versión de la escritora que desafía las normas sociales tanto en su vida personal como en su obra. Beristain explora la tensión entre su rol de esposa y madre y el deseo de Rosario Castellanos de afirmarse como intelectual. Una lucha reflejada en algunos de sus textos, como Los convidados de agosto, Álbum de familia, Poesía no eres tú, Mujer que sabe latín, que está basado en su tesis, o El uso de la palabra, del que casi todos encontramos algunos ejemplos en la cinta de Beristain. Aquí les traigo uno de ellos. Este en concreto nos permite conocer el pensamiento de la autora. Este discurso, durante una de las clases del filme, subraya la crítica de Castellanos a la desigualdad y a la marginación de las mujeres, una denuncia que resonaba tanto en su vida como en su obra. La lesión de este monólogo en la película pone de relieve la vigencia en su lucha y la profundidad de sus reivindicaciones, conectando así su herencia literaria con su activismo social. Pero esta misma aspiración por la libertad se hace presente en muchas otras escenas y que están trabajadas en el texto que presento por escrito. Miren, les leo. ¿Cómo es posible que en México, hombres necios, que acusáis a la mujer sigue siendo lo más audaz que decimos las mujeres? Se los pregunto en serio. ¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? ¿Qué hemos hecho desde entonces? ¿Qué batallas hemos ganado? Nuestra responsabilidad hoy es nombrar las causas de nuestra marginación, nombrar las causas de nuestra opresión. No es equitativo y por lo tanto tampoco es legítimo que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y que la otra no le quede más alternativa que la de permanecer sumida en la ignorancia, o que uno tenga toda la libertad de movimiento mientras el de la otra está reducido a la pasarela. ¿Les parece justo? No es equitativo, por lo tanto tampoco es legítimo que uno sea dueño de su cuerpo y que disponga de él como le dé la real gana, mientras que la otra reserva su cuerpo no para sus propios fines, sino para que en él se cumplan procesos ajenos a su voluntad. Muchas veces los textos son literales, sacados de sus obras. Otras veces están basados en entrevistas, en discursos, en conferencias y le sirve a la directora, que además ha admitido haber estudiado en profundidad, y así se demuestra en la película, la obra de Rosario Castellanos, le sirven para pergeñar algunos discursos como este que no están sacados literalmente de sus escritos. Otros sí, que es como el siguiente ejemplo que les pongo. Este ejemplo, que está incluido en la cinta, es un discurso que Castellanos pronunció en el Museo Nacional de Antropología el 15 de febrero de 1971 y que posteriormente fue publicado bajo el título La abnegación, una virtud de loca en el periódico Excelsior. Y dice así: en México, cuando pronunciamos la palabra mujer nos referimos a una criatura dependiente de una autoridad varonil, ya sea la del padre, la del hermano, la del cónyuge, la del sacerdote, sumisa a las decisiones hasta la elección del estado civil o de la carrera que va a estudiar o del trabajo al que se va a dedicar, adiestrada desde la infancia para comprender y tolerar los abusos de los más fuertes. La mujer mexicana no se considera a sí misma, ni es considerada por los demás, como una mujer que haya alcanzado su realización, si no ha sido fecundada en hijos, si no la ilumina el halo de la maternidad. No cedamos al fácil sofisma de los antifeministas que decretan una inferioridad atribuible al sexo. El sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Y además, ahora porque no me da tiempo, pero la película introduce las múltiples infidelidades de Ricardo, las cuales, del que fuera su marido, las cuales se suceden de manera abierta y pública, incluso en la misma facultad donde ambos trabajan. Y claro, como ella, la directora, está basada en los diarios, pues también utiliza los argumentos de ella para montar
con mucho lujo de detalles la relación personal que tenía el matrimonio. Bien, mis reflexiones finales de este breve esbozo que les he podido presentar ahora a modo de vídeo. El compromiso político y feminista de la directora, de Natalia Beristain, en Los Adioses es evidente. Esta película se inscribe en el cine feminista tanto por haber sido dirigida, escrita y fotografiada por mujeres como por su abordaje de temas claves en la agenda feminista, como la lucha por la equidad de derechos, las relaciones desiguales en pareja o la tensión entre la maternidad y la vida profesional. Desde esta perspectiva, Los Adioses cumple con la visión de cine feminista de Smelik, quien señala que este cine representa las diferencias sexuales, sobre todo en las diferencias, a ver cómo lo digo, representa las diferencias sexuales, sobre todo en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Más allá de una representación biográfica, Los Adioses convierte la vida y obra de Castellanos, además, en un espejo que permite al espectador reconocer los conflictos de género que persisten en la actualidad. Al intercalar fragmentos de sus textos, la película amplifica la voz literaria de la autora y revela cómo los desafíos que enfrentó Castellanos, que pueden ser, no sé, desde la desigualdad en sus relaciones de pareja hasta la conciliación de la vida profesional y la maternidad, siguen siendo problemas totalmente vigentes para las mujeres de hoy. Así que en este sentido, la cinta de Beristain se establece como una herramienta de visibilización literaria, pero que no solo nos acerca al pensamiento de Castellanos, sino que además está totalmente linkada, vinculada a una audiencia contemporánea, lo que subraya su relevancia. Este cruce de narrativa literaria y visual responde a la visión de Stamp sobre la adaptación como esta relectura cultural, una práctica que además abre nuevas interpretaciones y significados. La película, además, como les decía, y no he podido profundizar en este pequeño vídeo, profundiza en la relación conflictiva de Castellanos con su pareja, con Ricardo Guerra, una representación de las tensiones de género que siguen presentes hoy también. Importante es tener en cuenta que su marido no es mostrado como un villano, sino como un producto de las actitudes patriarcales de su tiempo, único sano del patriarcado, diríamos hoy, mientras que Castellano aparece como una mujer compleja, llena de contradicciones y vulnerabilidades, en busca de un equilibrio entre su independencia y sus relaciones personales. Así que, bueno, de este modo, aunque se centra en una mujer concreta, la película convierte a Castellanos en una metáfora, en un símbolo colectivo que representa también las luchas y dilemas de muchas mujeres de distintas generaciones, también las de hoy. Y nada más, muchas gracias.